Ojo, dije tratar de trabajar. Lo que es el alma de estas unidades de aprendizaje. De hecho, la carrera, si ustedes se dan cuenta, es técnico en instalaciones y mantenimiento eléctricos. No es nada de técnico en física, ni técnico en química, ni técnico en nada de eso. ¿Qué significa? En otras palabras, que todas vierten conocimientos para formar técnicos, así de simple. Entonces, si esas unidades de aprendizaje de primer y segundo semestre no están haciendo lo que les corresponde, pues de plano no sirven. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo, o sea, como área tecnológica, pues no, tampoco. Pues se los puse esto. Precisamente es un documento en el cual lo que debe de seguir un informe. Y vean lo que debe de traer. Título, resumen, introducción, objetivos, teoría o consideraciones teóricas, método, metodología o procedimiento experimental, resultados, discusión, interpretación, conclusión o conclusiones, recomendaciones, referencias o bibliografía y apéndices. Esto les va a servir mucho cuando ustedes tienen sexto, cuando estén realizando lo que es el famoso proyecto terminal. Aquí es en este formatito, con estos pequeños puntos, es con el cual ustedes van a poder trabajar ese reporte final. Lógicamente que depende de quién, pues del maestro, la cantidad de páginas o bien del tema. Por ejemplo, podemos escribir 1000 palabras o 10,000 palabras o 100,000 palabras o 100 palabras, o sea, no pasa nada. Uh-huh. Pero el chiste es que tenga esta configuración, esto que están viendo aquí, lo debe de tener. Por si se llegan a preguntar los reportes que ustedes entregaron y demás de la semana pasada. ¿Por qué me puso 0? ¿Por qué me puso 4? ¿Por qué me puso 6? ¿O por qué? Ah, si no traía esto, porque ninguno lo trae, de plano todos consideraríamos una más baja calificación. Pero bueno, por la situación que estamos viviendo y demás, se hace un poquito más flexible. Sí, pero hay gente que nada más subió una hojita o dos y se acabó. Eso no es un reporte, de hecho hasta se los anoté ahí. Cuando menos, cuando debe menos, debe de traer la referencia bibliográfica o bibliografía. Ese es esencial. Lo que no debe de tener, o más bien lo que podemos optar para no tener, es esto que le estoy señalizando. Esto de discusión o interpretación no es necesario. La introducción, muchas veces yo se las pongo, tal cual la pueden copiar. Las recomendaciones tampoco son necesarias. Eso es ya cuando nosotros estemos dando nuestro punto de vista. Y hasta la fecha no lo hemos requerido. Entonces, recomendaciones, discusión o interpretación, así como la introducción, no es necesario. El resumen muchas veces se puede prestar para que nosotros demos una breve narración de lo que estamos haciendo. Ese tampoco es necesario. Pero más adelante se van a dar cuenta que estos sí van a ser necesarios para otro tipo de trabajos, un poco más avanzados, un poco más completos. Y el apéndice ese no tampoco es necesario, puesto que estamos hablando todos el mismo lenguaje. Sabemos lo que es una armadura, un inducido, un generador serio, un generador paralelo, en fin. Que serían las palabras que en un momento dado podríamos nosotros utilizar y que mucha gente no conoce. Como este es un reporte para una unidad específica, que es mantenimiento a generadores, lo que les señalé no es necesario que lo entregue. Lo demás sí. Digo, para aclarar, porque, digo, insisto, supuestamente ustedes lo tienen que haber visto, no por nosotros del área, sino por las unidades de aprendizaje de primer y segundo semestre. Si no sirvieron y si nada más se dedicaron a pasarlos, entonces ya no es mi problema, ¿verdad? Eso recuérdenlo siempre, ¿por qué? Porque con esto, o sea, lo que ustedes están obteniendo ahorita, toda la formación que están supuestamente eh, desarrollando y que están captando y demás, es la que les va a servir en superior, porque dense de santos que tengan maestros en superior, ¿eh? No tienen maestros como aquí, como nosotros que estamos en un horario y que los tenemos trabajando o que les dejamos tareas, trabajos, etcétera, etcétera. No, en superior nada más se presenta el maestrito, les da el temario, nos vemos el día del examen, pero ese es el examen global.
o final o extraordinario, si es que están en el poli. Así que dense de santos que tienen maestros. Entonces, esa es la clave. Si ustedes empiezan a adquirir ciertos hábitos, ciertas actitudes para poder trabajar ustedes solitos, es en este momento, no es después. Ya después ya no se logra nada, es ahorita. Bien, dejo de interrumpir esto, les vuelvo a proyectar lo que es la famosa práctica número 5, que es la que vamos a trabajar. Bien, como dice su nombre, generador serio. Ahí está. Es el objetivo que viene ya, es parte de su reporte. Sabrá determinar correctamente las características de funcionamiento del generador serie de CC con base a los parámetros técnicos estipulados por NEMA. Y lo que hacemos es estipulado por NEMA. ¿Qué es NEMA? Es la Asociación Americana de Fabricantes Eléctricos. Bien, la información teórica, bueno, esa es la que ustedes van a buscar, aquí la van a poner. La bibliografía, de dónde la obtienen. El equipo empleado, el simulador LVSIM, la volt que deberá tener, una fuente de alimentación, una máquina de CC, un motor de impulsión, 2 multímetros, 3 módulos de carga resistivas. Eso ahorita lo vamos a ver. Bien, desarrollo. Aquí tenemos que hacer dos partes. La fuente motriz, que es la que nosotros tenemos, que en su momento ya lo vimos. Esperemos que se alcance a apreciar bien. Aquí está mi motor de impulsión. Esto es una imagen nada más. No es tal cual. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a conectar primero esto. Para eso se los puse. O sea, físicamente se los tengo que poner. Ni modo, así está. Para tal efecto debo de conectar primero la fuente motriz. ¿Qué es la fuente motriz? Coloca, acople y conecte las máquinas eléctricas según las indicaciones del profesor. Paso 2, conecte la fuente de energía de CC para que alimente y controle el motor de CC. Ejemplo, recuerden, esta sección que estoy indicando aquí con el prompt, así se llama prompt, esta es la de la parte de aparatos de medición que están integrados a las máquinas. Y su positivo y negativo, ¿a quién? A la fuente variable. Esto ya en su momento también lo trabajamos. Esto lo vamos a hacer ahorita. Paso número 3. Vamos a conectar un voltmetro de CC a la salida de la fuente de CC. Es decir, entre estos dos voy a conectar mi voltmetro, entre estos dos. Ya que lo hicimos, vamos a energizar el sistema. ¿Cómo lo alimentamos? Con esta palanca blanca la subimos, la accionamos cuando salga la manita, y ese interruptor rojo también lo vamos a accionar. Muy bien. Ya que lo hayamos accionado, ya que estos tres indicadores, que son estas partes, estos tres que tenemos, L1, L2, L3, lámparas indicadoras, estas lamparitas cuando se enciendan, o más bien tornen a color amarillo, me va a indicar que ya tengo energía, entonces procedo a mover la perilla del regulador de la fuente. Lo voy a mover. ¿Hasta dónde lo voy a mover? Hasta que el voltmetro me indique 110 volts. Lógicamente, cuando yo energice, la fuente motriz se va a desplazar. O sea, va a mover, se va a girar. Me va a indicar una cierta velocidad en este display, en este. Ya que lo haya registrado, debo de ajustar a 1800 RPM porque es mi velocidad de régimen, se llama. La velocidad de régimen es la velocidad que establecemos para hacer la prueba. 1800 RPM. ¿Por qué? ¿Por qué 1800? Con 1800 nosotros desarrollamos 60 Hz. Sí, es corriente continua. Sí, pero cuando estamos trabajando en alternadores, que es corriente alterna, nosotros necesitamos a fuercitas 1800 RPM para producir 60 Hz. Por lo tanto, vamos a homologar tanto la velocidad para generación en continua como en alterna, 60 Hz. Esa es la principal razón. En el caso de la práctica de la semana antes de salir de vacaciones, esa práctica la hicimos hasta 2500 RPM, si mal no recuerdo. O sea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es un generador que nada más lo estamos utilizando para determinar que sí efectivamente estamos generando tensión. Vamos a notar la tensión a la cual desarrollamos 1800 RPM, la notamos. Ya que hayamos llegado a la velocidad de 1800 y medido la tensión a la cual llegamos a esa velocidad,
detenemos el motor. ¿Cómo lo detenemos? Desenergizando esta parte y el interruptor de la perillita roja. Automáticamente se detiene. Bien, ya que hayamos hecho eso, procedemos a conectar el generador. Este generador es muy importante, ¿por qué? Porque es el que nosotros nos va a permitir inducir una tensión de corriente continua. Ahora bien, espérenme tantito, porque no nada más es llegar así, ahí vamos a hacerlo. No, espérenme. Lo primero que tengo que hacer, ya que llegué a 1500 RPM, pero 1800 RPM, aquí saqué 1500, todavía no se desarrollaba bien cómo era esa parte de 1800. Bueno, debo de conocer la polaridad. ¿Por qué? Porque sin la polaridad yo no puedo determinar qué terminal se conecta enseguida de la otra, es decir, no puedo hacer las conexiones correctamente, adecuadamente. Para eso necesito hacer la prueba de polaridad. Voy a dejar de compartir esta imagen. Observen el pizarrón, por favor. Ese es mi generador serie. Si ustedes observan, tengo la armadura, tengo la bobina serie, tengo mi carga, estos son mis conectores. Esta es toda la carga, por eso carga variable, porque van a ser 9 resistencias las que voy a conectar, es decir, los 3 módulos, que ya en su momento ya lo hicimos. Pero la única diferencia, ¿cuál va a ser? Que antes de hacer esta conexión, fíjense lo que voy a hacer. En la armadura, únicamente en la armadura, antes de hacer las conexiones, voy a colocar el voltmetro. Ojo, no he desconectado la fuente motriz. Aquí tengo la fuente motriz, aquí está acoplada la fuente motriz a la flecha. De hecho, así se coloca cuando tengo la fuente motriz. Ese es el símbolo de la fuente motriz. Estas dos flechitas en forma de semicircunferencia me están indicando el sentido de giro. ¿De quién? De la armadura. Esta línea es el soporte mecánico de la fuente motriz. Yo energizo la fuente motriz a 1800 RPM. Yo ya no le voy a mover nada a nadie. Subo nada más los interruptores y automáticamente empieza a girar. Empieza a girar, empieza a girar. Aprovechando ese giro, voy a detectar la fuerza electromotriz inducida E producido por el imán permanente que tengo. El imán permanente me produce magnetismo residual, que es donde están montadas las bobinas. Si es un campo magnético pequeñito, mi fuerza electromotriz va a ser pequeñita. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Identificar la terminal positiva y negativa. ¿Cómo las identifico? Este aparatito va a medir 7 volts. Si me marca negativo, significa que está intercambiada la polaridad. ¿Qué tengo que hacer? Desconectar e invertir. ¿Para qué? Para que el positivo del medidor coincida con el positivo de la armadura y el negativo del medidor coincida con el negativo de quién? De la armadura. Si está intercambiado, es decir, si me está dando valor negativo, ¿qué significa? Que nada más volteo el medidor, es decir, volteo la polaridad. ¿De quién? Del medidor, no de la armadura. Ya no lo puedo tocar. ¿Por qué? Porque si me está indicando que tengo 7 volts, significa que es el valor mínimo necesario para producir la fuerza electromotriz inducida, que más adelante voy a ver cómo se incrementa. Pero esto es necesaria, ¿por qué? Porque si yo determino que la A1 es positiva, entonces la S1 va a ser positiva. Partiendo de esa aseveración, puedo conectar ¿qué? A1 con S2, es decir, positivo con negativo, y sale positivo. El negativo va directo ¿a dónde? A la carga. ¿Se me explicó? ¿Cuál es el objetivo de esto? Identificar polaridad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas sigue siendo corriente continua. Esto es muy necesario, muchachos. ¿Por qué? Identifico polaridad, pero también ¿qué estoy haciendo? Verificando que hay campo magnético remanente. Lo voy a manejar con una phi subíndice R. Recuerden, para que haya inducción en un generador autoexcitado, esta es mi condición. ¿Cuál es la otra condición? Que el sentido de giro sea adecuado. Sentido de giro. Es decir, que gire de acuerdo al diseño.
La ventaja de estos módulos, cuando los veamos físicamente también, la ventaja es que nada más tienen un sentido de giro. Aunque yo intercambie polaridad de alimentación, sigue siendo el sentido de giro. Está diseñado para tal efecto. Por lo tanto, el sentido de giro no lo puedo cambiar. Entonces siempre va a ser un sentido único. Si yo lo puse así, pues por conveniencia. Pueden encontrar en literatura el sentido de giro así. Y está bien, porque para eso está diseñado. Pero ojo, esto nada más es en generadores. Cuando veamos generadores síncronos o alternadores, se van a dar cuenta que es diferente. En el alternador no pasa nada si tengo un giro izquierdo, un giro derecho. No pasa nada, el chiste es que generamos, se acabó. Entonces, ¿para qué me sirve esta prueba que ya va integrada dentro de la práctica? Primera, para determinar que haya campo magnético remanente. Son mis condiciones. Número dos, para identificar que hay un sentido de giro adecuado. Con eso que identificamos la polaridad. Aunque es un pequeño valorcito, con estos 7 volts va a sobra para poder producir tensión inducida hasta 240 volts. Con estos 7 volts. ¿Qué pasaría si este me diera 0 o un punto 1, punto 2? Significa que no tengo magnetismo remanente o bien que el giro es ahí, es incorrecto, el sentido de giro es incorrecto. Lo estoy haciendo en este sentido. ¿Qué pasaría si lo cambio? Se cancela todos los efectos. Para eso me sirve esta prueba. Con esta prueba estoy matando 2 pájaros de una sola piedra. A 7 volts estoy identificando que sí tengo campo magnético remanente, condición de generación, y que mi sentido de giros también es el adecuado. Eh, otra condicionante. Ahora, ya determiné entrada-salida. Entrada-salida. Significa que la A2 es salida, A1 es entrada. Entrada con salida, entrada, salida. Para eso me sirve también identificar la polaridad de quién, de la armadura. Todos, y está indicado en la guía, todos los números impares son positivos, todos los números pares son negativos, o al revés. O sea, esto yo lo selecciono. No necesariamente el positivo es non o bueno, impar. El positivo puede ser par. ¿De quién depende de mí? Eso yo lo asigno arbitrariamente. O sea, esa es la ventaja, es otra de las grandes ventajas de este tipo de máquinas de generación, que yo puedo asignar de forma arbitraria las polaridades. Pero sé que o sea, me refiero a polaridades en cuanto a puntos de entrada y puntos de salida en las bobinas. ¿De quién depende la polaridad? Pues de la polaridad del medidor, en este caso del voltmetro. Para eso lo voy a conectar. Bien, ya que lo conectamos, ahora sí procedemos a conectar A1 con S2, S1 a la salida, A2 directamente a la salida. Tenemos que conectar un ampérmetro y un voltmetro en paralelo a quién. El voltmetro en paralelo a la carga y el ampérmetro en serie a quién, a la carga. El mismo voltmetro que voy a utilizar tanto para medir la fuente de alimentación que le va a hacer llegar tensión a la impulsión, también va a ser el mismo voltmetro que voy a utilizar para determinar la polaridad, que también va a ser el mismo voltmetro que voy a utilizar para qué, para la carga. Es el mismo voltmetro, es decir, no se vayan con la finta de que es que necesito 3 voltmetros, no, con uno solo. Con un solo voltmetro puedo hacer varias mediciones. El ampérmetro ese sí debe de quedar fijo, ese sí es un único para medir corriente. Entonces necesito 2 multímetros, uno para corriente y otro para tensión. Ya que hayamos conectado todo esto, ahora sí empezamos a meter cargas, una tras otra, exactamente igual como lo hicimos con el generador de imán permanente. ¿Cuál es el objetivo de esto? Trazar una curva parecida a esto, más o menos. Donde en el eje absciso tenemos corriente de línea y en el eje ordenado tenemos tensión de línea. ¿Cuál es la tensión de línea? La que estamos midiendo con el voltmetro a la salida. ¿Cuál es la corriente de línea? La que estoy midiendo con el ampérmetro. Vamos a ir por carga. Carga 1, 2, 3, 4, 5 y a esa le asignamos un valor de corriente. El que vaya saliendo es el que vamos a ir anotando en nuestra tabla, pero yo asigno de forma arbitraria mis puntos de corriente. ¿Sí me explicó? Entonces eso es lo que ahorita vamos a ver. Les comparto la famosa aplicación. Yo espero que ya hayan podido instalar a partir de la liga que les proporcioné
que ya hayan podido instalar la famosa simulación. Bien, chicos. Les comparto. Si ya la tienen en sus compus, empiecen a trabajar. Va a haber cosas que no vamos a poder hacer, de acuerdo, pero el chiste es que ya sepan más o menos cómo se opera. Bien. Lo primero que voy a utilizar siempre, si ven todo esto, ¿no? En el menú que tengo del lado izquierdo, que son los módulos que van a entrar en esta parrilla. Primero es seleccionar el motor generador y ese va, ya saben, botón izquierdo, lo sostengo y lo mando hasta el lado derecho. La parrilla tiene 9 espacios. Esos 9 espacios vamos a usar este inferior, extremo derecho. Después de aquí nos vamos a ir a la fuente de alimentación, el 8821. ¿Por qué el 8823 no? Porque no es de tanta capacidad. Listo. Ahí está. Ya apareció. Y por último, el motor de impulsión que está casi en la misma zona. Bien. Aquí lo importante. En la práctica me establece, lo voy a abrir, no lo voy a abrir a la par con la misma máquina. Nada más les comento rápido. En la práctica se establece algo muy importante. Dice que en el paso número 1, la fuente motriz, paso número 1, coloque, acople y conecte las máquinas eléctricas, motor y generador de CC según las indicaciones del profesor. Bien, lo que voy a hacer va a ser lo primerito es bajar los paneles con botón derecho, bajo el panel frontal del motor de impulsión, así como del generador de CC, y me posiciono en la flecha, ya sea del lado izquierdo, que es del lado derecho. Me posiciono exactamente en la flecha y aparece la manita. Aquí la manita me dice que puedo jalar mi banda. ¿Se percataron cómo aparece? Voy a cerrar porque nos estorba. Aparece mi manita y la puedo extender hasta la otra parte de la flecha. Hasta la otra flecha. Voy a eliminar la correa otra vez. Es una banda dentada. Aparece aquí y la mando hasta acá. Y aparece mi banda dentada. Esto es un acoplamiento, muchachos. Esto se llama acoplamiento de máquinas. Aquí en este simulador, pues es fácil hacerlo. Pero cuando estemos en la parte física, debemos de acomodar las flechas y la banda de tal forma que evitemos más bien, que se vaya a botar la banda. Cuando empieza a girar se tiende a botar, así que hay que tener mucho cuidado. Bien, ya que lo hicimos, subimos el panel frontal, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y listo. Fíjense. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer un poquito más grande el zoom. Ahí está. Yo creo que con esta. Bien. El motor de impulsión se conecta en estos dos botones, en el rojito y en el negrito. De la fuente, tenemos una fuente que es fija, que es la de 120 volts, la de abajo, el 8IN. Voy a subirlo un poquito más porque no creo que se alcance a apreciar bien. Ahí está. Esta es fija, esta es variable. No voy a usar la fuente fija de corriente continua. Voy a usar la fuente variable de corriente continua, la que es de 7AN. Entonces, aquí le doy clic izquierdo, aparece el cable, lo puedo mover a donde yo considere y lo mando al 1, que es el rojo, o sea, es el positivo. Posiciono mi puntero sobre el cable, botón izquierdo, clic, y aparece que lo puedo manipular. Ya lo recogí. Voy a cambiar el color del conductor, me voy al azul. ¿Por qué? Porque el negrito, por consabidas razones, se va a perder. Nos vamos al negativo, lo posiciono en el 2 y hago lo mismo con el botón izquierdo, hago clic cuando tengo el puntero y aparece que puedo moverlo.
lo estiro de tal forma que lo recogí. Perfecto. Listo. Ahora me falta lo que es la parte de la salida de baja potencia. Esta salida de baja potencia es para alimentar el medidor. ¿Qué medidor? El de velocidad. O sea, es el tacómetro. Le doy clic y aparece la otra terminal, la posición hasta acá, o en cualquiera de estos dos, lo puedo posicionar. Ahora bien, si yo lo quiero hacer de otra forma, aquí tengo también la misma salida, salida de baja potencia. Esta salida que tengo aquí de este lado, del lado derecho, así como esta salida es la misma, son exactamente iguales. Lógicamente, esto nada más se hace desde el punto de vista de la animación, de la cosa esta del escenario virtual, nada más. Bien. Bajo el voltmetro, voy a poner el voltmetro amarillo, porque es el de tensión. Recuerden, la corriente es la preocupante, chicos. La corriente es la que yo siempre debo de tener cuidado. Por eso agarro el voltmetro. El voltmetro, por su color, nada más es de cuidado. El de rojo hay que estar alerta. El de rojo es el que voy a usar para corriente. Ahora bien, voy a conectar el negativo del voltmetro. Otra vez, me posiciono sobre la terminal común, le doy clic. El negativo, la terminal común es negativo. Y lo mando a donde, ya sea aquí, ya sea acá. Comúnmente lo voy a mandar aquí a la fuente. Ahora cambio el color porque me voy a ir al rojo. Ahí está. Me pongo en el positivo y lo mando al rojo. Listo. Ahí están mi rojo y mi azul, que son mis polaridades de corriente continua. Y lo enciendo. El voltmetro. Listo, está mi voltmetro. Estos aparatos de medición, en la mayoría de los casos, cuando estamos trabajando simuladores, son de rango único. Esto ya ustedes ya lo conocen, ya lo vieron en el multisim. El rango único, comúnmente los aparatos todos lo tienen. Automática, es autorrango, se dice, o rango único. Autorrango detecta la tensión y automáticamente se ajusta para la medición. Es bueno y es malo, ¿por qué? Porque nos evita hacer el ejercicio de determinar la medición rápidamente. Es bueno, ¿por qué? Porque pues, nos dan la medición tal cual, o sea, es el valor, pero no es un valor real, es un valor aproximado. Ese es el problema de los medidores digitales. Pero bien, vamos a hacer que aquí tengamos en este medidor, fíjense, voy a prender el llamado interruptor de potencia, que es un botoncito rojo. Este medidor es el tacómetro, o sea, es el medidor de velocidad tangencial. Voy a subir el medidor de alimentación a través de la perilla, que es una blanca. Le doy clic, botón izquierdo. Los dos son botones izquierdos, estos dos. Ahora me posiciono sobre este reóstato, es una resistencia variable. Aparece la manita y con botón izquierdo le hago clic y empiezo a variar. ¿Vieron? Fíjense, chicos. ¿Cuál es la velocidad que debo de tener? Según la de la práctica, debo de ajustarla a cuánto? 1800 RPM. Ahí está más o menos. Mil ochocientos seis RPM. Ahí está. Ese dato es necesario que lo integren. Esa va a ser la tensión de alimentación del motor de impulsión. ¿Qué tensión? 102 volts. Y ya tengo la velocidad de 1800 RPM. Es decir, que esta va a ser la Eso es velocidad lo de de la la... prueba. La de la fuente de alimentación. La de esta. Sí, 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 sí. Gracias. Esta de 102.4 volts. Esa tensión la anotan, por favor. 102.4 volts. O sea, es mi primer gran dato. Muy bien. Ya que hice esto, desenergizo el sistema.
Me posiciono sobre el interruptor de alimentación y le doy clic izquierdo. Y miren, automáticamente observen cómo la tensión disminuye. No se corta luego. ¿Por qué? Porque tiene ahí almacenamiento por medio de capacitores, los cuales por el voltmetro y por la carga que tengo empiezan a descargarse. Es paulatina su bajada de tensión. Observen hasta llegar a 0 volts. Listo, ya acabó. Ahora, ya terminé el punto 1 y 2 de la práctica. Ya hice el 3, 4, 5, 6 y 7, ya los hice, ya los tengo, siguiendo la guía. Ya desconecté, perdón, ya se desenergicé. Ahora, me voy al 8. Paso número 8. Me dice identificar la polaridad de la tensión de quién, de la armadura. Fíjense lo que hago. El voltmetro, multímetro, como quieran, lo puedo manipular, lo puedo trasladar. Lo voy a mover hasta este lado aquí. Ahorita me conviene moverlo acá. ¿Qué hago? El borne del voltmetro lo selecciono y fíjense, lo pude desconectar. ¿Sí vieron? Como con botón izquierdo. Ahí es donde está inicialmente. Ahí yo lo hice. Me posiciono, aparece la manita y le doy clic y lo sostengo. Y me voy al borne 2. Ahí lo quise poner de forma arbitraria. Hago lo mismo con el azul. Lo sostengo, le doy clic, izquierdo lo sostengo y lo mando al 1. No lo puedo mandar al 2 porque el 2 ya está ocupado. Ahora, ya que lo hice, ahora sí, vuelvo a echar a andar la fuente de alimentación. Observen qué pasa con el voltmetro. ¿Se percataron? A 1801 RPM, 1800 RPM, ¿qué tensión tengo en la armadura? 8.552 volts. A ver, fíjense la tensión, 8.552. Es muy diferente a la que tienen en la práctica, que es de 7.11. ¿Por qué? Porque da la casualidad que cuando hice esta imagen teníamos 1500 RPM. Cuando lo subo a 1800, ¿cuántos volts subió? 1.44 volts, 1.433 volts. Es decir, que por estas 300 RPM de diferencia entre la imagen que tengo en la práctica con lo que estoy haciendo ahorita, subió 3 volts. Perdón, un 1 punto y fracción volts. Que en consideraciones normales de trabajo es muy poquito. Sí, pero subió. Significa que la tensión inducida de quién depende, de la velocidad. Se confirma lo que dijo Faraday. Bien, observen. Ahorita lo hice así, que el 1 y el 2 coincidieron. Y lo que hice coincidir, ¿por qué? Porque el positivo es del lado derecho y el negativo es del de en medio, o sea, es del lado izquierdo al positivo. Positivo es el derecho, negativo es el izquierdo. ¿Qué pasa si lo hago al revés? Desconecto el sistema. Desaparecen los cables. Los selecciono, le doy suprimir. Negativo, negativo, perdón, déjenme corregir el color. No pasa nada si lo corregimos. Negativo, positivo. Salió naranja. Lo echamos a andar. Observen. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué se hizo? Negativo. Se invirtió la polaridad. Pero no de la máquina, del medidor. Entonces, ¿quién me da la polaridad? Pues la máquina. ¿Quién me la identifica? El medidor. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Pues simplemente invertir las terminales del medidor. ¿En dónde? No en el medidor en sí, aquí no, acá, en donde estoy haciendo la prueba. Recuerden, estoy identificando la polaridad de la armadura, no del medidor. El medidor me sirve para tal efecto. Entonces, ¿la polaridad dónde es? Aquí entre 1 y 2. Por lo tanto,
El 2 es positivo. Y el 1 es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el 1, el 3 y el 5 del generador son negativos. El 2, el 4 y el 6 son positivos. ¿Estamos de acuerdo? Partiendo de ahí ya puedo hacer las conexiones. Bien. Voy a quitar las terminales del medidor para que no nos estorben. ¿Qué procedo a hacer? Pues voy a conectar el generador. De acuerdo a lo que vimos, el 1 es negativo. Por lo tanto, voy a cambiar mis colores de conductor. Perdón, de conductor. Amarillos van a ser mi color favorito para hacer conexiones. 1 y 3 son negativos, por lo tanto, el 1 va al positivo 4. ¿Sí? El 2 es positivo y el 3 es negativo ya del sistema. Es decir, entre 2 y 3 voy a colocar la carga. ¿Qué carga? Ah, pues abrimos la lista de equipamiento, observen, y elijo, así como cuando estamos con esas cosas de tantos juegos que hay, nos vamos a cargar resistiva. La arrastro y la llevo a los módulos de arriba. Aquí se posicionó porque así es mi necesidad. Pero observen, es la misma carga que usamos cuando utilizamos el generador de imán permanente. ¿Qué voy a hacer? Voy a conectar mis cargas entre sí, es decir, entre este y este, entre este y este. ¿Cómo las voy a conectar? Pues en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque son las que me van a demandar mayor corriente a una tensión constante. Ahora la línea esta va para acá, lo conecto. La elijo, aparece otra vez el cable y lo coloco aquí. Lo selecciono, lo subo, lo selecciono y lo subo. Ahí está. Ahora bien, fíjense qué voy a hacer. Voy a reducir un poquito la imagen. Listo. Fíjense, chicos. Entonces, quedamos que entre 2 y 3 voy a colocar la carga. La carga va a ser entre este punto y este punto. Vamos a quitarles estos porque creo que nos están generando confusión. Los quitamos. Y ponemos de otro color, no pasa nada. Vamos a ponerlo con los colores que yo quiero para lo que son sistemas de corriente continua y corriente alterna. El de abajo va a ser el positivo. Lo elegí de forma arbitraria. Y el de arriba va a ser el negativo. ¿Están de acuerdo? Ahí está. ¿Se dan cuenta que muchas cosas se toman de forma arbitraria? O sea, al gusto. Ahí está. Ahí está mi línea negativa y mi línea positiva. ¿Para qué hago esto? Pues para facilitarme a mí la existencia. Al momento que estoy utilizando colores, se me hace más fácil seguir los circuitos, que no es correcto. No pasa nada, apenas están aprendiendo. Ya si tienen años 50 de estar trabajando aquí en la parte eléctrica y todavía siguen con colores, uy, ya tenemos un pequeño problema. Listo. Ahí está. La parte de arriba es negativa, la parte de abajo es positiva. Son mis 9 cargas. Pues procedo a conectarlo. El 2 dijimos que era positiva. Cambiamos la línea positiva, no pasa nada. Listo. El 2 es positivo. Aquí va. Ahí está. Mi línea positiva. Ahora, el azul es mi línea negativa. Fíjense. Ahí está. El 2 es positivo, el 3 es negativo. O sea, entrada, salida.
El 3 lo mando ¿a dónde? A la línea negativa. Ahí está. Listo. ¿Están de acuerdo? De un lado es positivo y del otro es negativo, para no confundir los cables. Por eso se ponen de colores. No pasa nada, ahí está. Ahora, ¿qué falta? Según el diagrama que les puse en el pizarrón, que ahorita no estamos. Bueno, sí, voy a compartirles lo del pizarrón. Le voy a dar a interrumpir esto, no pasa nada, se mantiene. Observen el pizarrón. Lo que acabo de hacer es esto. Observen acá el pizarrón. Esto. ¿Qué nos falta en la línea de la carga? El ampéretro y el voltmetro. El voltmetro, ¿cómo lo conecto en paralelo a quién? A la carga. Y el ampéretro, ¿cómo lo conecto en serie a quién? A la carga. Pero ojo, si el ampéretro lo pongo en la línea negativa o en la línea positiva, es lo mismo. ¿Qué debo de verificar? La polaridad. Si lo pongo en esta línea, el ampéretro deberá de tener conectado de este lado la polaridad positiva y de este lado la polaridad negativa. Pero si lo tengo en esta línea, está invertido con respecto al de arriba. En cualquiera de las dos lo puedo colocar, lo puedo conectar en la línea positiva, que es la de rojo, o en la línea negativa, que es la azul, en la que gusten. Vamos a hacerlo, pero ojo, para eso les dije que íbamos a poner el ampéretro color rojo, porque es la que me está advirtiendo que tengo corriente aquí midiendo. La tensión no me preocupa tanto, ¿por qué? Porque siempre van a ser dos polos. En un ampéretro sí es un poquito más preocupante por la corriente. Y recuerden, cuando es corriente continua, si llega a haber un corte accidental, se produce un arco. Tengan cuidado cuando estemos ya trabajando en lo real. Si se llega a desconectar un elemento de corriente continua, tengan mucho cuidado. Comúnmente se provoca arqueo. Cosa que en alterna no. Es difícil que se provoque un arqueo. Nada más se produce un chispazo, más no un arqueo. Un arqueo es un chispazo muy grande. De hecho, cuando se produce, ioniza el medio y produce una caída un flujo de corriente en un sistema aislado. Pero es por él precisamente porque está ionizando. Entonces tengan mucho cuidado. Vamos a colocar el ampéretro en la línea negativa, tal cual lo tenemos en el diagrama. Ojo, el diagrama o esquema me sirve para situar los aparatos, para situar los elementos de generación y las cargas. No es una ley, no es algo obligado, por eso se las puse en los dos. Pero me voy a ir al principio, como se los había comentado, en la línea negativa coloco el ampéretro. Retomando el esquema, vámonos a lo que es la famosa simulación. Observen. Listo. Si ven esto, otra vez vuelven a ver la parte virtual del laboratorio, si lo observan. Bien. Sí, profe. Perfecto. Voy a colocar el ampéretro, ahora voy a dar de alta el multímetro rojo. Aparece el multímetro rojo aquí arriba. No pasa nada, nada más lo bajo. Lo vuelvo a bajar. Listo. Aquí no importa si lo tengo aquí un poquito más arriba, un poquito más abajo. Este lo voy a subir más. Este también, ahí está. Fíjense, muchachos. ¿Cómo debo de hacerle? Bien. Resulta ser que esta es la línea negativa. El aparato de medición tiene dos bornes, el del lado izquierdo y el de en medio. El de en medio es el negativo, por lo tanto desconecto este. Pero ojo, lo voy a borrar. Ya eliminé la línea negativa. ¿Qué debo de hacer? Del 3, o sea, de la salida, que es el borne 3, es la salida negativa y la mando ¿a dónde? Al común del ampéretro. Y la salida del ampéretro va a ir a la carga. Listo, ahí está. ¿Se dieron cuenta lo que hice? Lo estoy conectando en serie. Fíjense, sale la corriente por el 3, atraviesa el ampéretro, hace lo que tiene que hacer aquí adentro y sale por A para alimentar la barra negativa del sistema de alimentación de las cargas que tengo aquí. Se lo voy a mover aquí arriba. Ahí está, listo, ahí está. Para que no me estorben mis interruptores, recuerden, los interruptores son los que controlan la carga.
Perfecto. Enciendo el ampémetro, muchachos. Ahí está. Listo, ya está. ¿Qué me falta? El voltmetro. Por lo tanto, el voltmetro, ¿cómo se conecta? Pues en paralelo aquí, aquí, a la fuente. Perdón, a la carga, o bien a la fuente. 2 con positivo, común con negativo, o bien positivo, positivo con positivo, negativo con negativo. Lo que va a hacer, negativo con negativo, positivo con pos, positivo con positivo. Ahí está mi voltmetro. Listo. Este lo subo de tal forma para que no estorbe. Y fíjense cómo se coloca atrás del medidor. Automáticamente así lo da. Pues bien, vamos a empezar. Voy a energizar. O sea, ya no le he movido aquí nada. Esto me va a generar 1800 RPM. Pues listo. Energizo. Fíjense, chicos. Voy a hacer mi tabla. Ustedes ya la tienen desde el punto de vista virtual. Recuerden, el PDF con el cual yo les puse o les di de alta la práctica, les permite a ustedes bajarlo tal cual y poder manipularlo. Por lo tanto, eso es lo que ahorita vamos a hacer. Vamos a llenar la tabla número 1. ¿Mm? Aquí se me fue algo. Paso 18. Fíjense, ya me fue este paso 18. Recuerden, después de todo esto que empecemos a energizar, yo ya no puedo mover nada. ¿En qué sentido? De la fuente de alimentación, del motor de impulsión, ni del del generador de corriente continua. Lo único que puedo manipular, se los voy a poner aquí con el puntero, es esta parte de arriba. Eso es lo único que voy a manipular. Nada más. Bien. Voy a hacer la tabla 1. La voy a poner en el pizarrón. Lógicamente ahorita no la van a ver hasta que termine la famosa simulación, lo van a poder ver. En la tabla número 1 nada más les voy a poner, fíjense, 3 datos vamos a obtener. El primer dato es la R1 de carga. Y aquí lo importante es observar lo que pasa antes y lo que pasa después. ¿En qué sentido? Antes de que energice y después de que energice. ¿Hay energía ahorita según lo que ustedes están viendo? ¿Sí o no? No, profe. Nada más hay 8.55 volts. Perfecto. En su tablita viene resistencia de carga número. ¿Qué número? Es la 1, la 2, la 3, pero empezamos desde 0. Ah, pues cuando no tengo corriente en el ampémetro, en el multímetro rojo, ese es 0. La corriente de línea que tengo en ese momento le ponen 0. Cuando mi resistencia es 0, mi corriente de línea es 0. ¿Cuál es mi tensión, que es la del voltmetro amarillo? 8.55. Ese va a ser mi primer gran valor. 0 corriente, 8.55 volts de tensión. Ese va a ser mi primer valor en mi gráfica. No empezamos en el origen 0,0, ¿sí? No empezamos. Para que se den cuenta que las cosas que les dicen en geometría analítica muchas veces se tienen que hacer coincidir desde otro eje de referencia. ¿Se acuerdan que ustedes les decían cuando una circunferencia está fuera del foco 0,0? ¿Qué pasaba? Pues teníamos que reajustar nuestro centro, nuestro eje de referencia. Y era lo que hacíamos cuando le restábamos o le subábamos a los puntos focales, le agregábamos o le quitábamos
coordenadas. Es lo que hacíamos. Pues hagan de cuenta que estoy haciendo lo mismo. Mi eje de referencia no es 0,0, es 0,8.55. Por lo tanto, mi gráfica no está considerada desde el origen. ¿Me explico? El origen es 0,0. Siguiente valor. Voy a meter la primer carga. La primer carga es esta. Observen qué voy a hacer. La activo. Y observen qué pasa. Bajó, subió. Bajó la tensión. ¿Se dieron cuenta? Fíjense. Mi primer carga me está demandando 0.023 amperes. Esa es mi primer carga. O sea, esa es la que yo estoy variando de forma arbitraria, porque pude haber elegido la carga de en medio o la carga del lado izquierdo. La elegí la del lado derecho. ¿Qué tensión tengo? 7.175 volts. Siguiente carga. Vamos a ver qué pasa. Enciendo la carga. ¿Se están percatando qué está pasando con el voltmetro? Se está cayendo. ¿Se dieron cuenta? Aquí debo de parar la prueba porque, fíjense, si yo aplico toda la carga, fíjense qué pasa con el voltmetro. Se va cayendo la tensión. ¿Se percataron? ¿Cuánto era la tensión mínima que teníamos? 8. ¿Y ahorita cuánto tengo? 4. ¿Qué significó? Que hay algo mal. Ahorita les explico qué es lo que está mal. Automáticamente debo de detener ¿qué? La prueba. ¿Por qué? Porque entonces voy a desmagnetizar el generador. Fíjense, apago la máquina. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues simplemente cambiar el campo serie. Ahorita se van a dar cuenta que voy a hacer. Fíjense. Elimino el cable de salida. Y cambio de 3 a 4. Es decir, este lo paso para acá. Listo. ¿Qué hice? Cambié la polaridad. Ahorita le explico por qué. Y mando este para acá. Ahora, entre 2 y 4 es mi salida. Vamos a echar a andar. Fíjense. ¿Se dieron cuenta? En el caso anterior se restaba y ahora se suma. ¿Se dieron cuenta cómo fue subiendo? ¿Qué significa? No hice mal mis pruebas. Significa que el generador serie trabaja de manera saturada. Ahorita les explico esa parte de que una máquina trabaja de forma saturada. Lo único que hice que fue, me percato que con cada cambio de carga, la tensión de salida, en lugar de subir, se va bajando. Detengo la práctica, quito la carga y cambié la polaridad. Esto que les estoy diciendo, necesito que venga en sus reportes. ¿Por qué? Porque es parte de la detección de fallas. Esta es una detección de fallas. ¿Se percataron que luego, que empieza a caer la tensión? Esa es la mínima. Según lo que les dije la semana pasada, la curva debe de ser creciente y empezó a decrecer a partir de este valor que les estaba dando. ¿Qué significa? Que hay un pequeño error, no en lo que hicimos, sino en el generador. Es que tenemos que analizar que esta máquina no es un generador serie como tal. ¿Qué máquina es? Es un motor generador compuesto. ¿Por qué motor generador compuesto? Porque tiene dos devanados, un serie y un shunt. Para que salga como debe de salir, tenemos que poner un generador serie como tal, no una máquina compuesta. Y como tenemos mucho tiempo, lo vamos a hacer.
Quería que se dieran cuenta de esto. Cuando nosotros hagamos en un motor compuesto o generador compuesto la prueba como motor serie no sale. Por eso tengo que remitirme a un cierto tipo de máquina. ¿Cuál es? Motor universal o generador universal. Bien, no se preocupen, ahorita vamos a... Rápido se hace. Ya la retiré. Quito, quito el módulo. ¿Dónde está? Aquí está. Motor universal. Listo. Eso es lo que quería que vieran, el comportamiento de la máquina. Listo, ahí está. Bajo este. Bajo este. Listo. Subo el panel. Subo el panel. Muy bien. Uno es negativo, dos es positivo. Uno va con 4. Uno va con 4. Listo. Tres va al ampémetro. Y 2 va a la carga. Listo. Ahí está. 5 y 6 no se usan cuando es generador. Cuando es motor sí. Pero esto es generador. Lo echamos a andar. Listo. ¿Por qué no hay tensión? Simplemente porque es un motor. Cuando esta máquina no tiene magnetismo remanente, no hay generación. ¿Se acuerdan de la prueba que ahorita estábamos haciendo, casi al principio? Vamos a detenerla. Voy a borrar este. Fíjense. Este va aquí y este va acá. Y lo echamos a andar. ¿Por qué no hay tensión? Ah, pues porque no hay campo magnético remanente. Esta es otra falla clásica. ¿Cuándo sucede esto de que se nos cae o no tenemos tensión inducida en un generador? Y esta es la armadura. Ah, pues resulta ser que no hay campo magnético remanente. ¿Por qué no hay campo magnético remanente? Ah, pues porque alguien llegó y golpeó la máquina, es decir, la carcasa, la golpeó. A alguien se le pudo haber caído la máquina. ¿Qué pasa si se le cae? El magnetismo remanente se pierde. O sea, si el magnetismo residual automáticamente se pierde. Cuando se pierde, lógicamente ya no tenemos forma de qué? De poder tener inducción. Cuando no hay inducción, pues lógicamente no hay tensión a la salida. Esto es lo que puede llegar a pasar cuando también se llega a calentar mucho la máquina. Es decir, cuando alguien con un soplete se pone a calentar la máquina porque dice la va a desarmar, voy a quitarle los pernos y los calienta. Se pierde el campo magnético remanente. Esta es causa de falla, muchachos. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, pues automáticamente detener la prueba
y hacer que la máquina empiece a trabajar como motor. Pero todavía no hemos visto cómo se trabaja como motor, así que todavía no les puedo decir cómo hacerlo. Pero sí lo podemos trabajar, quizás no ahorita, pero sí lo podemos hacer. Bien, ¿dudas hasta ahorita? Entonces, con esto determino que esta máquina específicamente no tiene magnetismo residual. Por lo tanto, como generador no me opera. No pasa nada. Nos regresamos aquí a este generador. Pero ya se dieron cuenta qué pasa si no tenemos magnetismo remanente. Simplemente no generamos. Este iba con esta. Listo. La cambiamos este. Listo. Ahí está. Positivo con positivo. Negativo con negativo. Listo. Ahí está. Ahora sí. Podemos empezar a trabajar de nueva cuenta. Listo. Faltó algo. Fíjense, cuando queremos hacer algún tipo de conexión, si es que está energizado, vean lo que dice. No puedo hacer la conexión. Ah, ya se detuvo. Listo. Subimos panel frontal, subimos panel frontal. Ahora sí. Listo. Ahí está. Empezamos. Primer valor, 8.55, ¿no? Le damos carga. Darle carga es conectarle algo a la salida del generador. 8.55 volts. Reiniciamos. Mi primer carga, que es la R1, subimos 0.3. No, 0.03. Con una tensión de 9.55. O sea, subió un volt. Pues es bastante. Siguiente carga. Se va a 10.14 en la tensión. Y en la corriente 0.05. Se están dando cuenta que va creciendo los valores. Significa que es la curva que yo tenía planeada. Carga número 3. Mi corriente 0.61. 0.061. Mi tensión es de 10.46 volts. Siguiente. Carga número 4. 0.19. Será prácticamente 0.11. 11.98 volts. Siguiente. 0.139 en corriente y en tensión 12.91. Siguiente.
0.15 phase y tensión de 13.43 volts. Siguiente, carga número 7. 0.23, 9 y 15.95 volts. Siguiente. $0.292 y mi tensión es de 17.56. Siguiente. Última carga. 0.323 de corriente y 18.48 volts de tensión. Y observen mi velocidad. Permaneció casi constante, creo que bajaron nada más 2 RPM. Eso significa que le podría seguir metiendo carga y observaríamos que sigue comportándose de manera semejante. Ya 0.23 ya es una corriente pues considerable. Digo, no es muy grande, pero tampoco es muy pequeñita. Y más por el valor de tensión que estoy teniendo. Ahora bien, podríamos meter otra carga. Nada más como simulación. O sea, ya no van a tomar datos. Nada más quiero que observen qué pasa con el experimento. Cambio los colores. Ahora vamos a poner. Este va con este. Listo. Y este va con este. Listo. Fíjense. Voy a meter todas estas cargas y observemos qué pasa con tensión y corriente. Meto carga, meto carga, meto carga, meto carga, meto carga, meto carga. Observen la tensión cómo va subiendo de forma constante. Ya con 45.24 volts tengo 1.583 volts. Es decir, si vuelvo a meter otro módulo así tal cual, se va a subir la tensión. ¿Qué significa eso? Que a medida que voy metiendo carga, la tensión inducida va subiendo. Pero ojo, mi velocidad se cayó. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ajustarla. Ahí está. Y observen qué pasa a cuánto subió. ¿Qué significa eso? Que constantemente tengo que estar haciendo variaciones. ¿En qué? En la velocidad. ¿Por qué? Porque tiende a caerse. Y si yo le metiera más carga, observaríamos que mi curva empieza a aplanarse. O sea, se empieza a quebrar. Empieza a hacerse con una forma paralela al eje X. Y es lo que a mí más me interesa, que mi curva se haga paralela con respecto al eje horizontal, que es lo que necesitamos. ¿Duda, muchachos? Estos últimos 9 datos no se van a tomar, ni crean. Precisamente quería ver que vieran cómo tiende a subirse la corriente. Ahora bien, el generador serie tiene una gran capacidad de corriente, de hecho lo vieron ahorita. Y fíjense cómo supuestamente tenemos que haber regresado a 18.48, que era el último valor, y no subimos a 18.80. Y si yo le dejo una hora trabajando con todas estas 18 cargas, el generador se empieza a remagnetizar. Aparte, la velocidad se subió. ¿Por qué? Porque había variado la velocidad con respecto a
cuando tenía toda la carga instalada. ¿Sí me explico o no me explico? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. El comportamiento de los generadores más del serie tiende a ser muy caprichoso. Ahora les voy a explicar por qué me hizo hace rato o me está haciendo el cambio, este cambio de que tuve que hacer de polaridad. ¿Qué pasó? Pues resulta ser que en una forma, este generador tiene internamente dos campos. O sea, en su diseño original tiene dos campos. O sea, este generador no es un generador serie o paralelo, no es un generador compuesto. Por lo tanto, fíjense, perdón, ahorita que les abra la pantalla y les ponga la imagen del pizarrón. Resulta ser que este motor o máquina tiene dos bobinas en su campo. Sí, eso es lo curioso, tiene dos bobinas. Una llamada serie y otra llamada paralelo. Bien, voy a interrumpir esto, sigue trabajando, ahorita se los pongo. Observen, acá al frente. Bien. Resulta ser que, eléctricamente hablando, vamos a tener dos conexiones, una en paralelo y otra en serie. Pero magnéticamente vamos a tener un campo paralelo y un campo serie. Da la casualidad que a veces la máquina trabaja así, sumando los dos. Pero también da la casualidad que a veces trabaja restando los dos. ¿Qué pasa si este se resta a este? El campo magnético total es reducido. ¿Qué pasa si estos dos se suman? El campo magnético total es más grande. Pero resulta ser que hay veces que este es tan pequeñito que si se suma o se resta es indistinto. Cuando se tiene esto se dice que es un hipocompound. Pues da la casualidad que ese generador, de acuerdo a lo que acabamos de hacer, es un hipocompound. ¿Por qué? Porque su campo de serie es tan pequeñito que en lugar de servir estorba. ¿Se dieron cuenta? Tenía una polaridad, supuestamente en esa polaridad tenían que sumarse los campos, pues no se sumaron, se restaron. Por eso fue que se empezó a caer la tensión. ¿Qué pasa si invierto su polaridad? Deja de ser hipocompound y se vuelve compound así a grandes rasgos. Por lo tanto, la corriente que pasa se suma el campo magnético, el residual, con el campo serie, que los dos son pequeñitos. Como son pequeñitos, pues tengo una tensión, un campo magnético total, que los dos son pequeñitos, los dos campos magnéticos que la generan son pequeñitos, por lo tanto, mi tensión inducida, si es pequeño mi campo, ¿cómo va a ser mi tensión inducida? Pequeña, pues aquí se ve. ¿Qué pasa si fueran de valor diferente, que fuera el que está de naranja, que es el serie, fuera un poquito más grande? Pues lógicamente tendríamos un campo magnético más poderoso. Ese es el problema de los generadores series. Que si estamos trabajando un generador compuesto y nada más obtenemos o usamos el puro campo serie, no trabaja como debería de trabajar. Hace esta payasada. Por eso les decía que es caprichoso. Esto se da en consecuencia que al calibre y al número de espiras. Nada más lo hacen para determinar un generador compuesto es aquel que tiene dos devanados y se comporta de esta forma. Se suman sus campos o se restan. Se acabó. Pero no se percatan de que mi campo serie debería de ser de otras características en comparación de las que tengo ahorita. Y eso es lo que ahorita nos estamos demostrando. Por eso, qué bueno que surgió esta tendencia de que cuando le estaba metiendo carga, en lugar de subirse, bajó. No es porque esté mal lo que estamos haciendo, no. Lo que está equivocado que es el diseño nada más de la bobina serie.
¿Pero por qué lo están haciendo así? Porque este es un motor que no es serie, es una máquina compuesta y la máquina compuesta así es, así opera y sí tiene una función de ser. ¿Por qué? Como se los había dicho casi al principio del semestre, las máquinas de generación eléctrica en corriente continua casi no se usan ya. ¿Qué es lo que más se usa? El motor de corriente continua se usa muchísimo. ¿Por qué? Porque el motor de corriente continua permite su variación de velocidad, permite un arranque suave, tengo mejores formas de control, cosa que en el motor de corriente alterna no puedo controlarlo de manera fácil. Tiene un arranque todo o nada, o sea, o arranca o se para, no hay de otra. Cosa que en un motor serie, un motor paralelo, motor compuesto, tenemos arranques suaves. ¿Qué es un arranque suave? Que empieza desde cero hasta su máxima velocidad de forma paulatina. Yo lo puedo variar, un motor de alterna no. Por eso el motor universal es tan eficiente en ese sentido. Por ejemplo, las licuadoras son de velocidad variable. ¿Por qué? Botón 1, molido, baja velocidad, pero alto par. Motor perilla 2, licuado. El número 3, frappé. Número 5, ¿qué les gusta? Mix. ¿Qué significa todo eso? Que tiene diferente velocidad y diferente par de fuerza. El par es la fuerza con la cual muevo mis aspas. En los motores sí se aprecia bien esto. En generadores, por lo mismo que ya no se emplean, no se aprecia. Por eso es que esas máquinas, más que nada, son para motores, no para generación. Por eso este comportamiento caprichoso que les dije. Porque tuve que hacer un cambio de polaridad que ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué? Si nos dijo que tenemos, lo que les dije es correcto. Lo que no es correcto es el diseño de su bobina, porque son para motores, no para generación. ¿Sí me explicó? Eso es en esencia. ¿Alguna duda, chicos? Si le pusiéramos más carga, observaríamos que mi tensión empieza a ser cada vez más grande, pero bueno, ya estamos saliendo de el objetivo de la práctica, nada más es observar cómo mi curva es creciente. ¿Alguna duda? ¿Cómo van a graficar? Ya les había comentado, chicos, fíjense. Mi gráfica va a ser de la siguiente manera. Observen. Esto es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar a mantenimiento y en un momento dado pueden decir, ah, es por esto. ¿Por qué si le estamos cambiando carga no genera más? Ah, pues resulta, es un motor compuesto. Ah, pues es que está en hipocompound. ¿Qué es eso? Pues el campo serie es tan pequeñito que no se opone o no, más bien produce tan poquito que no se aprecia bien su efecto. Ahí está. Bien, ¿cómo van a trazar esta gráfica? Cada valor, el primerito, aquí es 0.05, 0.1, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, ¿no? Cada uno de esos valores, por ejemplo, 0.3, 0.025, más o menos como aquí. Primero, no, el primero es 0, aquí vamos a 5, 10, 15, 20. El valor máximo es 18.48 de la tabla. Podríamos haber metido más números, pero ya son muchísimos números. Nos vamos a cansar. 20. Primer valor. Si este es 5, 10, 15 y 20, este es 7, 5, 8, ¿qué? 8.56, más o menos por aquí. Primer valor. Más o menos. ¿Sí? Segundo valor. 0.03. Por aquí. 9.55 por acá. Ahí está. Tercer valor. 0.6. 10.14. Tercer, cuarto, 1, 2, 3, cuarto valor. 1.109. Nosotros como aquí. 11.90. Más o menos. Entonces va a ser esto más o menos.
Más o menos va a ser así. Es una curva creciente, o sea, hace que el valor anterior es menor que los subsiguientes. La curva prototípica debería de ser así. No empezamos en el origen, siempre empezamos por aquí. Se estabiliza, se cae. Esta es la zona de operación de quién? Del generador. Esta es mi zona de operación. Mientras la curva sea creciente, no opero aquí. ¿Dónde opero? Donde se mantenga constante. A cambio de corriente, mi tensión tiende a ser constante. Esta es mi zona de operación. Este punto se llama saturación magnética. Y entre más lento se llegue, es decir, entre más tengamos valores en la subida, es de mejor calidad. Si sube rapidísimo, se estabiliza y se cae, es de muy mala calidad. O sea, lo que buscamos no es esto. Esta no. Esta sí. Porque significa que mis valores para llegar a valor constante son muy poquitos. Y también son muy poquitos los de valor constante. No, entre más sean los valores constantes y más tiempo tarde en llegar, nos conviene. Esta no me conviene, esta es la que me conviene. Tiende a ser constante. Observen los valores, la diferencia entre uno y otro. Ahí es donde podemos detectar cuáles son mis incrementos delta D y delta I. Entre más grandes sean la curva es tiene más tendencia a ser paralela al eje Y. Entre menos, paralela al eje X. Para eso sirve la geometría analítica, chicos. Para ubicar, entender qué significa eso que estoy haciendo de aquel lado. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Seguros? Yo, profe. ¿Qué pasó? Una pregunta. ¿Cómo dijo que se llamaba cuando ya llega a un cierto punto, que se llega como a una estabilidad adecuada? Saturación magnética. Muchas gracias. Gracias. Esta saturación magnética es muy importante conocerla. La saturación magnética va de la mano con algo que ustedes ya vieron al inicio del semestre. Permeabilidad. Entre más permeabilidad tengamos, la saturación magnética va a ser más grande. Van de la mano. ¿Se acuerdan del permaloy? ¿Se acuerdan del lánico y todos esos? Bueno, tienen alta permeabilidad, por lo tanto mi saturación magnética va a ser muy elevada. Por eso esos materiales no se usan en máquinas de generación eléctrica, porque son muy costosos. Me saldría muy caro crear una máquina eléctrica con permaloy, con álnico. Mejor acero al silicio, que no es tan caro, tiene una permeabilidad relativamente alta. Barata la máquina me sale. La saturación magnética es importantísima porque es la que me hace ver dónde se estabiliza. Y luego se cae. ¿Por qué se cae reacción de armadura? Más adelante la vamos a ver. Cuando veamos motores, ahí es cuando vemos la reacción de armadura. Porque en los motores se observa, se aprecia precisamente por qué se da la reacción de armadura. Simplemente crece la velocidad de la nada. Es decir, estamos girando a 1800 RPM. Es un valor clásico. 1800. Después de 15 minutos se subió a 2000 y no le movimos nada. Significa que hay saturación magnética y en ese punto hay reacción de armadura. La reacción de armadura se basa en la ley de Lenz. Pero eso más adelante lo vamos a ver. ¿Dudas, chicos? Bien. Con eso damos por terminada la práctica del día de hoy. ¿Dudas? Traten de instalar el programa, versión 3.71. Y traten de hacer la práctica que acabamos de hacer. Sí, el problema es que no tiene medidores. No pasa nada. Hagan la prueba. Conecten. Para que más o menos se acostumbren. Ando gestionando la posibilidad que nos manden unas 10 licencias. Pues aunque sea 3 por grupo, pues ya con esas las podemos trabajar. ¿Les parece bien? Entonces, por favor, empiecen a trabajar esa
este programa que les subí, viene en una carpetita que está en comprimida. Está comprimida la carpeta y la pueden bajar en sus computadoras. Ojo, nada más es para computadoras. No se puede bajar en teléfono ni en tablet. Ujú. ¿Dudas, chicos? ¿Ninguna seguros? No, profe. Perfecto, entonces nos vemos el día miércoles. El miércoles vemos generador paralelo y probablemente la semana que entra veamos generador compuesto. ¿Hecho? Bien, chicos, entonces nos vemos el día miércoles.